Bien. Cálculo lambda, teníamos lo que vimos en la clase pasada. Tenemos la definición de las expresiones lambda, que teníamos variables, abstracciones y aplicaciones. Teníamos lo que son variables libres y ligadas de las expresiones lambda, las estrategias de conversión alfa para renombrar variables ligadas y las reducciones betas para aplicar los argumentos de las distintas funciones que vamos definiendo, y las estrategias de reducción que mencionamos call my name y call by value como las más significativas. También mencionamos que hay otras más. Bien. Y algo que también mencionamos es que todo lo que vimos en la clase pasada se refiere a cálculo lambda no tipado. Esto quiere decir que no existen números, no existen booleanos, no existen strings, no existe nada. Si bien nosotros algunos ejemplitos los dábamos como +1, por 2 y esas cosas, eso no existe en cálculo lambda puro, por lo cual no podemos hacer nada de eso. Pero tienen que existir, ¿no? O sea, de alguna forma tiene que existir algo similar, porque si no todo esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, alguien dijo, bueno, vamos a representar esto, pero todo con funciones. ¿Cómo hacemos? Porque ¿qué es un booleano escrito como una función? ¿Y qué es un número escrito como una función? Bueno, lo siguiente que vamos a ver es lo que se llama como encoding de Church. Church es el tipo que desarrolló cálculo lambda, básicamente, donde definió distintos tipos de datos usando funciones. Arrancando por los booleanos, que es lo más sencillo. Pensemos en cómo se definirían los booleanos. El tipo Church, básicamente dijo, ok, consideremos que yo tengo un típico operador ternario que dice, ok, yo tengo una cláusula donde si mi booleano, que es el parámetro, es verdadero, devuelvo el primero, y si no, devuelvo el segundo argumento. Bueno, usamos más o menos como la misma idea para la definición de estas funciones. Básicamente, un booleano es una función que recibe dos posibilidades, dos caminos, y el true devuelve siempre el primer camino y el false devuelve siempre el segundo camino, lo cual nos da las siguientes expresiones. La expresión true, que es básicamente recibe dos argumentos, vuelve el primero, y la función false, que recibe dos argumentos y devuelve el segundo siempre. Ustedes me dirán, esto no es un booleano como yo lo conozco, no, son la utilidad en el mundo de las funciones. En el mundo de las funciones, estos son los booleanos. Un booleano es algo que recibe dos argumentos y te devuelve el primero o el segundo, depende si es true o false. Entonces tenemos esa definición, partimos de ahí. El chabón dijo, esta premisa es la que yo voy a dar para darle después terreno a todas las demás teorías y, bueno, desarrollar el modelo. Obviamente no serían booleanos si no tuviésemos lógica booleana, empezando por los operadores básicos. ¿Cuáles son? El not, ¿cuáles más? El and, el or, SOR, las igualdades, ¿no? Si un booleano es igual a otro, ¿no? Básicamente, toda la operación con booleanos tiene que ser posible también en este universo. Así que arrancamos por la negación, que es la más sencilla. El not, como sabemos, es una función que recibe un booleano y devuelve, o sea, si es true ese booleano, devuelve false, o sea, devuelve el contrario. Y si es false, devuelve true. ¿Cómo ustedes pensarían en implementar este operador con cálculo lambda? Arranquemos con tirar en esta, porque esta es la más fácil, o sea que esta es la que nos puede llegar a salir. Las otras ya, me parece, vamos a necesitar pensar un poco más. Pero pensemos, o sea, yo quiero desarrollar una nueva expresión lambda que reciba un booleano y que depende del resultado, o sea, depende, este booleano me devuelva el primero y el segundo. O sea, me devuelva, si es true, me devuelva false, y si es false, me devuelva true. Teniendo en cuenta que tenemos estas definiciones, ¿no? Entonces, este booleano, este parámetro que recibimos, va a ser algo de la pinta, o sea, B va a tener la pinta, siempre agarro los buenos marcadores, va a tener la pinta de o devuelve X o devuelve Y. Entonces, partiendo de esto, y sabiendo que podemos usar esto a nuestro favor, ¿cómo escribiríamos el operador not? ¿A alguien se le ocurre? Siempre para estos ejemplos, para estos casos, nos conviene pensar desde los casos, ¿no? O sea, tenemos dos casos, eso es lo bueno. Tenemos el caso de true y tenemos el caso de false, no hay más casos. Ahora pensemos,
Si esto es true, supongamos que viene true, ¿qué hace true? ¿Qué dijimos que hace true? Devuelve el primer argumento. ¿Cómo? Sí. Perfecto. Bien. Entonces a mí me gustaría que, por ejemplo, yo, si este es mi booleano y yo digo que es true, supongamos que siempre es true, ¿no? Siempre van a pasar true, es una función que siempre va a recibir true, o sea, sabemos que es true. Entonces acá me gustaría que, como siempre va a devolver el primero, si devuelve true, yo quiero que me lo niegue, entonces, si me va a devolver el primer parámetro, quiero que me devuelva false. O sea, que va a tomar este primer parámetro y independientemente de lo que haya acá, me va a devolver este. Está bien, o sea, si esto es true siempre, ¿no? Siempre me va a devolver el primer argumento entre estos dos, ¿no? Estos dos van a ser los argumentos de esta función. Entonces esto va a agarrar así y va básicamente a aplicarle estos dos argumentos. Entonces siempre va a devolver esto. O sea que independientemente de lo que ponga acá, va a devolver false. Perfecto, esto funciona siempre y cuando que el booleano que recibo es true. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo recibo false? Yo quiero que me devuelva true. ¿Y qué hace false? Devuelve el segundo elemento y el primero lo ignora. Entonces tranquilamente puedo clavar acá un true. Total, si esto es true, va a ignorar el segundo y va a devolver el primero. Y si esto es false, va a ignorar el primero y va a devolver el segundo. Entonces, vamos a hacer el caso. O sea, si yo le paso a esto, digamos que es not, o sea, bueno, esto está en las diapositivas, no sé por qué lo voy a escribir. O sea, aprovechando de las definiciones de true y false, no aprovechando, sabiendo que estas son las definiciones de true y false que decidió Church, definimos el not, tal cual que está ahí. Entonces vamos a ver el caso. El not de true va a ser, sobre esta definición de función, va a ser el argumento true. Lo cual va a resultar en que cuando hago la reducción beta, va a reemplazar el b, o sea, todas las ocurrencias de la b minúscula por la t. Entonces esto va a darme a TFT, que no es tipo un acrónimo de Throwback Thursday ni nada de eso, sino que es true, false, true, con lo cual el true va a recibir dos parámetros y va a devolver el primero. Entonces, o sea, si expandimos esto, porque esto de vuelta, recuerden que el cálculo lambda, los nombres se los damos nosotros, tipo las etiquetas, para no mezclarnos la cabeza y siempre escribirlo en términos de expresiones con infinitos lambdas escritos por ahí, sino para ubicarnos nosotros, pero en teoría todo siempre se escribe en esta sintaxis, ¿no? En la sintaxis esta. Entonces, en realidad, siempre podemos desarrollar esta función expandiendo en lo que significa. Entonces, esto lo podríamos definir tranquilamente como, si puedo abrir esto, esto sería, bueno, cada uno se lo arregló. ¿Tenés el otro por ahí? Mirá que los veo sí. Entonces, esto sería, si lo expando entero, este era el true, esto era el true, esto es el false y esto es el true de nuevo. Esto es X. Entonces lo que va a hacer esto es, va primero a aplicar esto como parámetro X, lo cual va a resultar en lambda I por lo que sea que haya acá. Entonces esto va a ser así. Y el segundo argumento, que es el que está acá. Esto sigue igual, ¿no? Y como básicamente el I no tiene ninguna aplicación acá, pues no existe en esta definición. O sea, ya estamos acá. El I de acá adentro es la definición del argumento adentro, entonces eso no lo modificamos. Entonces la aplicación de esto va a dar como resultado esto mismo, ¿no? O sea, aplicar esto sobre esto va a dar simplemente lo que está acá. Es lo mismo que si lo renombramos como antes estaba, si lo volvemos a poner como false y true, como está ahí, básicamente esto va a dar, bueno, no lo reemplazó, pero básicamente esto va a reemplazar esto acá, o sea, lambda x, lambda i, porque ya reemplazamos el primer argumento, ¿no? False, true.
Entonces cuando hagamos esta aplicación, vemos que no hay ningún i ahí. Entonces, directamente reducir esto va a dar f. ¿Está bien? Partimos del true. O sea que tengamos true y nos dio f. Perfecto. Podemos ver que da lo mismo para el false. Hacen el caso contrario. Esta vez en vez de dar tft, da fft. Y lo que va a hacer es que va a quedarse con... O sea, el primer elemento lo va a ignorar. Esto va a quedar lambda i de true. Y esto reducido va a quedar true. ¿Sí? Es eso. Complicado, yo sé. No es fácil entenderlo. Pero bueno. Partamos de que esto se tiene que entender, si no el resto de la clase va a ser todavía muchísimo más complicado. Así que, ¿se entiende más o menos la idea de esto? Más o menos. Empecemos a familiarizar con el tema de que el true y el false son funciones de dos parámetros que devuelven el primero o el segundo, dependiendo del caso. Y eso lo aprovechamos a nuestro favor para hacer todo el resto del sistema de lógica booleana. Entonces el NOT ya lo tenemos. Vamos con el AND, un poquito más complicado. Acá tenemos 4 variantes, ¿no? Tenemos el caso de que es true y true, true y false, false y true o false y false. Donde el único caso que nos tiene que dar true es cuando es true y true, y en todos los demás casos nos tiene que dar false, ¿no? ¿Cómo implementarían esto en cálculo lambda? Se preguntarán, y obviamente que no tienen ni idea. ¿Por qué? ¿Cómo mierda hacemos esto en cálculo lambda? Bueno, pensemos los dos casos. Volvamos acá. Pensemos el caso que dijimos, o sea, yo tengo el AND que recibe un booleano, dos booleanos en realidad. Entonces, vamos al caso de que B1 sea true, ¿no? Y este es el caso de que B1 sea false. O sea, si esto es false, básicamente no me tiene que importar nada más, y independientemente del valor de B2, tiene que dar false, ¿no? Básicamente. En cambio, en este caso, tenemos un camino más posible, que es chequear si efectivamente B2 también es true. Entonces, a su vez, como dijimos que esas son las definiciones de true y false, true y false también lo pueden ver como preguntas. Puede ser un operador ternario si lo quieren ver de esa manera. Es decir, yo pregunto, digo, ok, yo tengo tales parámetros, ok, yo devuelvo siempre el primero. O sea, si vos me decís que esto es true, entonces el true va a terminar encajando, cosa que el segundo parámetro se descarte y se agarre siempre el primero. Y false va a hacer lo contrario. False va a descartar lo que sea que me pongas adelante primero y va a tomar lo segundo. Entonces, en este caso, en el caso donde yo tenga true acá, es decir, que esto sea true, yo de alguna forma debería devolver dependiendo de lo que sea esto, ¿no? Entonces, yo suponiendo que el caso que sea B1 ya es true, ¿qué tengo que devolver simplemente? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? True o false, pero dependiendo de B. Entonces simplemente devolvemos B, ¿se entiende? Devolvemos B2, perdón, estoy diciendo B, pero es B2. ¿Qué hace esto bien? Entonces acá, lo ideal sería devolver B2. Y acá devolvemos false directamente, porque esto va a ser false. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero escribir esto en términos de una expresión lambda, o sea, de una función que toma dos booleanos, vamos a llamarle x e y para seguir con la convención, yo quiero que el primero me marque el primero de los caminos, es decir, x me va a devolver el primero de los caminos. Si este es true, tiene que devolver el primer parámetro, que yo quiero que el primer parámetro sea B2, o sea, quiero que sea este. Bueno, llamemos los B1 y B2 para que sea el mismo acá, ¿no? Porque si no los voy a marear más todavía. Entonces, yo quiero que B1 sea el primer decisor. Y dice, ok, si yo soy true, voy a devolver el primer parámetro. Y si soy false, voy a devolver el segundo. Entonces, en el caso de que este sea false, siempre quiero
que el segundo parámetro que devuelva, o sea, que el parámetro que devuelva sea false. Porque básicamente va a hacer esto, va a tomar esto y va a decir esto no me importa, devuelve false. Ahora, si este es true, yo quiero que acá devuelva si B2 es true o false, que ya lo tiene B2, porque B2 es otro booleano. Entonces, si B2 es true, es como si yo devolviese true. Y si B2 es false, básicamente es como si estuviese devolviendo false. Entonces, acá ya estoy AND. ¿Se entiende? Es complicado, pero tomen eso como decisiones. Los booleanos son como decisiones que se toman en todo momento en base a dos argumentos. Entonces yo tengo dos argumentos y decido que tomo el primero o tomo el segundo. Son básicamente diagramas de este tipo. O sea, yo tengo flechas que van para un lado o van para el otro. Y yo tengo que tomar supuestos. Ok, supongo que este es true, entonces devuelvo, o sea, sigo con lo que sea partiendo de que, o sea, que el primer argumento va a ser la lógica que yo quiero que ocurra si el caso es que sea true. En cambio, si yo es false, bueno, devolveré lo que yo considere que tengo que hacer en el caso de que sea false, ¿no? Esta misma lógica la vamos a aplicar, no sé si está más adelante, pero la podemos aplicar con el if. ¿Se entiende? El if es también una decisión. O sea, si yo quiero hacer el operador if, también lo puedo hacer tomando este tipo, esta clase de decisiones de si uno es igual al otro o no. ¿Sí? Entonces, bueno, yendo a esto, acá lo ven con digamos, el operador ternario nuevamente. Ah, no, esto es la negación, perdón. Acá LAND. Bueno, LAND es esto, lo que dijimos en la tabla de verdad de LAND. Y volviendo a el caso de LAND, acá lo que me escribe es que yo puedo escribir PQ, o sea, PQ son mis predicados, tiene más sentido porque los predicados booleanos siempre suelen escribir como PQ, y devuelve PQP. O sea, PQ lo tenemos igual. Ahora este devuelve Q, devuelve P, pero es medio redundante, porque dijimos que si va el segundo parámetro es porque P ya es false, pero tranquilamente yo podría escribir esto el mismo, o sea, podría escribir acá P1, pero se entiende que es redundante, ¿no? Porque si esto es verdadero, esto lo va a ignorar, y si esto es false, es lo mismo que acá encajar un false, o sea, que es lo mismo. O sea, en términos prácticos es lo mismo, acá podría haber tranquilamente un false clavado. Y si se fijan, las dos expresiones son equivalentes. O sea, yo podría escribir eso o podría escribir esto. Y el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque son dos formas de llegar a la misma conclusión. Pero, porque dos expresiones, dos expresiones lambda completamente distintas, bueno, en este caso no son completamente distintas, son bastante parecidas, pero pueden dar el mismo resultado, digamos. O sea, pueden tener el mismo funcionamiento, si se quiere. Eso también es una lección súper importante porque vamos a ver muchas analogías de van a decir, che, al final el false es igual a, tipo, no sé, sumar 4. Tipo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, puede ser, porque en cálculo hablando todo es medio raro. Bueno, acá ven los ejemplos con true y false. Básicamente desarrollan las expresiones en la sintaxis con los lambdas. Acá lo que hace va a desarrollar, dice TFT, o sea que tenemos el mismo caso que teníamos antes con el not, y ya vimos que el TFT resulta en false. Y acá va a dar FTF, que no es el caso que teníamos antes, pero vemos que también va a devolver false. ¿Por qué? Porque este da false, entonces va a quedarse con el segundo parámetro, que es false. Básicamente. Y bueno, en el caso que fuese true, esto terminaría quedando, o sea, suponiendo que esto es true y true, o sea, todo este choclo, que acá tenemos un true, esto va a dar que nos queda, o sea, esto va a quedar true, 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 según el PQP, si lo escribiese de esa manera, me daría un true false, ¿no? Pero de esta manera, me da true, 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 lo cual obviamente el primero se va a quedar con el primero de estos dos parámetros, lo cual siempre va a dar true. Entonces esto va a tener también. Y bueno, pueden hacerle el chequeo de qué pasa si es todo false. Bueno, es FFF y va a dar F, básicamente. Ahí. Bien. Ahora el operador OR. Debería tener una lógica similar, ¿no? Pero la tabla de verdad ahora es distinta. La tabla de verdad del OR es... Vamos a ver si el negro existe. Si funciona.
o sea, esto es, yo tengo P y Q, el resultado, que esto es true, 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 false. Esto que va a dar true, esto que va a dar true, esto que va a dar true, esto que va a dar false. Entonces tenemos que hacer lo mismo pero al revés. Entonces siguiendo esta misma lógica, pero ahora poniendo un OR acá. Y vamos a renombrar a P y Q para mantenerla, que me parece más lindo ponerle nombre segundo. OR de P y Q. ¿Cómo sería la lógica? O sea, siguiendo el mismo razonamiento. ¿Cómo se les ocurre que sería? ¿Cómo? Pero hagamos el diagramita primero para ir de a uno. O sea, pensamos por la idea de eso, de fijar valores. Supongamos que P es igual a true y suponiendo que P es igual a false. ¿Qué pasa si P es true? Devuelvo T directamente, exactamente. Porque no importa lo que sea Q, vamos a devolver true. Ahora, si es false, ¿qué tengo que devolver? Q. Perfecto. Entonces, el OR va a ser muy parecido. Donde yo tengo así y digo, ok, dependiendo del P, puede devolver. Si es true, devuelvo true. Y si no, puede devolver true. ¿No? Entonces lo mismo. Acá también podría hacer PPQ, como hicimos antes que PQP, pero bueno, a mí me gusta más explicitarlo así. De vuelta, porque hay varias formas de hacerlo mismo. Entonces con esa misma lógica llegamos al mismo resultado. Como dije, PPQ o PTQ son formas de escribir el OR. De vuelta acá tenemos los ejemplos de ver cómo ocurre. Esto lo pueden variar en sus casas. Vemos que cuando es true y false, o sea que uno de los dos argumentos es true, va a dar true, true, false, y esto como siempre va a quedar dos trues pegados, va a devolver primero el true, o sea, va a ignorar el false, y si es todo false, bueno, ahí nos zafamos y obviamente va a terminar devolviendo false. Si es true y true, va a quedar true, 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 y si es false, true, va a devolver, o sea, si esto es true, o sea, false, true, en vez de true, false, lo que va a quedar acá es false, false, true, y como esto lo va a ignorar, va a devolver va a devolver true. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que queríamos? ¿Excelente? Nuestra lógica booleana está tomando forma. Ya básicamente puedo hacer operaciones booleanas solamente con funciones. Sacó una definición que yo tomé de operadores booleanos. Falopa. Vamos a ver algo más loco todavía. Esto de hecho lo razoné hoy, no me había dado cuenta. Bueno, otra de las cosas que quiso definir Church es los pares, las tuplas. Y no por una razón, digamos, trivial, sino por una razón específica. ¿Qué significa que yo puedo, tener un tipo tupla, un tipo par? ¿Qué tiene implicancias eso a nivel código? ¿Qué puedo hacer en una tupla? O en un par. O en una lista. Porque una tupla puede ser una lista, o sea, también. ¿Qué puedo hacer? Más allá de que pueda indexar. Que igual eso sería bastante complicado, pero se puede. Pero algo más importante, que es algo que no teníamos hasta ahora, porque dijimos que no existe la memoria, no existe. ¿Qué podemos hacer? Podemos guardar valores. Entonces las tuplas son sumamente importantes porque guardamos valores en una forma rarísima que es como argumentos de funciones. O sea, nosotros guardamos valores fijándolos como argumentos de otras funciones, ¿no? Si se fijan acá, Church define el par de una forma muy llamativa, que es recibe tres parámetros en realidad. Y lo que hace es, ok, estos dos parámetros los voy a poner como argumentos de la tercera función. Entonces de esa manera yo puedo almacenar dos argumentos que después los puedo aplicar con cualquier función que yo quiera. ¿Se entiende? Con lo cual yo puedo definir un par. Yo puedo definir tipo el par, no sé, true false, lo que me va a dar como resultado algo que tiene la pinta true y false, ¿no? Suponiendo. O sea que eso es un par de argumentos. Entonces yo después puedo aplicar, por ejemplo, OR del par
true y false. ¿Sí? Entonces ahora puedo directamente escribir esto como una forma de almacenar argumentos en algún lado y después se lo aplico con alguna función. ¿Se entiende? O sea, bueno, esto sí es con paréntesis, no hace falta, pero. O sea, podría ser así. O sea, esto me va a devolver dos argumentos que. O sea, si lo quieren ver de esta manera, es como decir. En realidad se escribiría de esta forma. Entonces yo puedo hacer así, ¿no? O sea, hago pair, true, false, or. Lo que básicamente se va a agrupar de esta manera. Entonces acá puedo definir mi par de argumentos y después le puedo pasar or, le puedo pasar and, le puedo pasar lo que quiera. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? O sea, por eso es poderoso el pair. No es por una casualidad. Es un tipo de dato que de alguna forma me permite almacenar memoria. ¿Cómo? Fijando argumentos de otra función. Es lo que después vamos a mencionar como aplicación parcial cuando veamos programación funcional en un lenguaje cotidiano, ¿no? Como es Scala. Entonces acá, bueno, y si se fijan, los nombres de las variables no son arbitrarios, son f por first, s por second. Podría también existir una nueva función que por ahí es menos. O sea, así como existe la tupla de 2, puede existir la tupla de 3, puede existir la tupla de 1. ¿Se entiende? O sea, es una forma de definir, ok, yo defino el par, pero puedo definir las triplas. ¿Cómo se llama las tuplas de 3? Las truplas, las triplas, trupletas, trillizas, no sé, algo así. Pero bueno, esto es first, second y lo que sea que es esto, que no importa porque es después lo último que le voy a pasar. Acá lo dejo como aplicado parcialmente, fijo argumentos y después aplico con la función que yo quiera, que después se puede resolver en otro momento de mi reducción beta. No importa. Bien, bueno, acá podemos ver el caso, ¿no? Por ejemplo, acá puedo decir que le paso xy y true. O sea, true es la función que le paso como booleano, lo cual true va a ser, me quedo con el primer valor de la tupla y first, o sea, me quedo con el first argumento, ¿no? Y me quedo con el segundo. Lo cual eso nos da un montón de valor, porque de hecho es como decir, ahora puedo indexar. Ahora puedo indexar porque gracias a, o sea, en una tupla que tiene dos posibilidades, particularmente en una tupla de 2, tengo dos posibilidades, entonces en un par puedo definir el acceso por índice, donde si yo quiero acceder al primero, le paso true al par. O sea, como tercer argumento del par, le paso el true, lo cual me va a devolver el primer argumento. Es como si acá pusiese, supongamos que tenemos variables voluntariamente, tengo mi par, esto es mi P de par, suponiendo que tenemos esto, yo después puedo eventualmente decir, dame el primero de ese par, o dame el segundo. Y básicamente lo que va a hacer es eso. O sea, va a llamar al par con el tercer argumento, que era la función, que va a decir, ok, devolver el primero o el segundo de los elementos. Básicamente. Nada, súper poderoso, porque ahora podemos indexar. O sea, de a poco nos estamos acercando a tener estructuras de datos. O sea, partiendo de funciones, algo totalmente falopa. Pero bueno, las funciones son poderosas también en los lenguajes de programación, ¿no? O sea, básicamente son todo. En algunos lenguajes incluso es lo único que tenemos. Y que de hecho tiene sentido, porque después cuando uno lo piensa a nivel computacional, las funciones son memoria, más allá de definiciones en código. Las funciones son memorias porque representan una entrada en el stack, en la llamada de funciones, con lo cual van a ocupar espacio, y esos argumentos de hecho ocupan espacio en memoria, porque tienen que representar lo mismo. Así que, de alguna forma, tiene sentido que sirva para representar memoria las tuplas. Nada, acá pueden ver ejemplos de cómo se usa la función first, la función second, pero es anecdótico. Lo importante es quedarse con la idea de que tenemos una forma de definir un par y después podemos acceder a cualquiera de los elementos de ese par con otra función, ¿no? Una función que le pido el primero o le pido el segundo. Súper importante porque después esto lo vamos a usar para una analogía
recanchera. Pero bueno, ya tenemos algo que se asemeja a listas. Bueno, tenemos pares, o sea, pares es hasta ahora lo mejor que podemos hacer, porque de vuelta si queremos extendernos a tuplas de 3 o tuplas de n, es un poco más complicado. No nos vamos a meter tan en tema. Lo más importante acá es quedarnos con los fundamentos. Tenemos booleanos, tenemos eso, las tuplas. Nos faltan los números. Importantísimos los números. Pero los números obviamente no tienen ningún valor acá. ¿Qué es un valor numérico en una función? Bueno, Church define los números 1, 2, 3, 4, no como los valores netos 1, 2, 3, 4, sino como decir, ok, 1 o 0, 0, 1, o sea, los naturales lo voy a definir. Voy a escribir una tablita porque me parece copado. Voy a pegar. O sea, nosotros tenemos el conjunto de los naturales, por un lado, y después tenemos la definición de Alonso Church, por otro. Entonces tenemos el 0, 1, 2, 3. Y para esto, Church también va a decir 0, 1, 2, 3, pero le va a agregar el veces. O sea, de todos los números va a interpretarlos como las veces que se repite algo. ¿Qué se repite? Básicamente la aplicación de función. O sea, básicamente va a tomar los números como, no como el valor numérico para hacer operaciones, sino que voy a tomarlo como, ok, un número me representa la cantidad de veces que yo ejecuto una determinada función. O sea, yo hago n veces algo. Que está bien, o sea, también eso en otros campos se puede ver como de esa manera. Particularmente acá lo van a tomar como veces que se repiten cosas. Entonces se puede repetir 0 veces, se puede repetir 1, se puede repetir 2, se puede repetir 3, se puede repetir n. Entonces, partiendo de esa definición, bueno, vamos a definir cómo definen los números. Bueno, obviamente, no solamente el tipo quiere que represente algo en sí mismo el número, sino que después quiere hacer operaciones numéricas. Eso también es importante, ¿no? Para el sistema formal que estamos definiendo, no solamente necesito algo que represente efectivamente lo que yo quiero representar, que en este caso Church definió que su representación de los números es cantidad de veces que se repite algo, y el algo siempre van a ser funciones porque es lo único que tenemos. Pero también quiero poder hacer operaciones. Quiero decir que si yo quiero multiplicar tipo 2 veces por 3 veces, ¿qué significa? Que lo hago. Si multiplico algo que lo hago 2 veces, 3 veces, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? 6 veces, ¿no? O sea, básicamente quiero eso. Y quiero decir que si yo quiero hacer algo 5 veces y además hacerlo 3 veces más, es la suma. Básicamente yo quiero que me dé 8 veces, ¿no? O sea, quiere hacer también esa operatoria. Lo está definiendo dentro de un sistema formal matemático. Entonces, es importante tanto la definición propia del tipo de dato como las operaciones en cuestión, ¿no? Como cuando en álgebra decían, ok, yo tengo una base y con esa base tengo que poder hacer, no sé, ¿cómo se llamaba lo que hacíamos en álgebra? Tipo el universo de funciones, el universo de los naturales, el universo de... Bueno, no importa. Teníamos una forma como de mapear las cosas. Estoy desvariando igual. Quiero volver a cursar de la nada. Mentira, nunca más. ¿Cómo? No, yo creo que esta vez se me va a hacer un poco más fácil. Quiero creer. Bueno. Entonces, como dijimos, los números queremos que sean veces que se aplican cosas. Entonces, Church dice, ok, vamos a representar el 0 primero. Y el 0 lo voy a definir como algo que toma 2 parámetros y que sobre ese, que uno es una función, otro es un elemento, que es el que va a ser sujeto de aplicarse la función, y que yo quiero aplicarle, o sea, 0 tiene que ser aplicar 0 veces esa función. Con lo cual, me tiene que devolver el segundo elemento, que es el
el valor inicial sin ningún tipo de aplicación de esa función, ¿no? O sea que con esa lógica podemos ir tratando de descifrar cómo son el resto de los números, ¿no? O sea, el 0, el número de Church 0, todos los números de Church van a ser algo que tiene la pinta de lambda f, lambda x y algo, no importa. El 0 particularmente es aplicar 0 veces esa función al parámetro, al argumento, ¿no? Entonces básicamente me va a devolver el argumento solo. Tiene sentido, ¿no? Es como decir, no hago nada sobre el argumento, es hacerle básicamente la identidad misma. Entonces esto es el 0. ¿Cómo se imaginan ustedes que sería el 1? Con esa definición de decir, ok, ¿cuántas veces yo aplico determinada función sobre el argumento de x? O sea, la misma va a ser igual, pero ahora ¿qué voy a hacer? F de x, secreto. Bien. Y en teoría, ¿cuál debería ser el 2? F de f de x. O sea, el resultado de aplicar f de x, le aplico f de x, ¿no? Básicamente. Entonces, si esto lo extrapolo, el número de Church n, ¿qué debería ser? ¿Se acuerdan que teníamos una notación para decir como una función la aplico tantas veces? No sé si se la acuerdan. Pero es algo así como... algo así, o no sé, algo así. No era así, ¿no? O sea, ¿cómo era la forma de definir? Tipo, como a cantidad de veces que aplico una función. Lo era una vez. Sí, es arriba, pero no era con un o o algo así, tipo. Ok. Claro, ¿es así? Bueno, te creo. Entonces acá sería... Claro, parece la derivada enésima, eso es lo que me llama la atención. No es la derivada enésima, es la cantidad de aplicaciones. Hay una notación matemática, creo que debe estar por las diapositivas. Ah, es. Este simbolito. Sabía que era algo así. No, en alguna materia se ve, ¿no? O sea, quiero creer, yo lo vi en algún momento. Iba a aplicar tantas veces una determinada función. ¿Qué es esa notación? Es esto acá. La composición de funciones, tipo, aplicar tantas veces una determinada función se nota así. Pero bueno, entonces el número de n va a ser directamente hacer esto, que se va a traducir en f de... Uy, perdón. F de f de f de f de x, ¿no? Acá un trillón de paréntesis. Pero obviamente no definimos así, definimos con una forma formal, matemática, que sí. Bien, entonces eso es un número de Church. ¿Qué es básicamente eso? O sea, nosotros partimos de un argumento inicial, que es x, y le aplicamos la cantidad de veces que corresponda, según el número, esa función. Es aplicar tantas veces algo. Bueno, la primera función que se me ocurre que es útil, ¿cuál es? ¿Cuál se le ocurre que puede ser una función útil? Sumar 1, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, que así puedo, por ejemplo, vamos a salirnos del mundo del lambda puro por un momento y vamos a decir que ahora existen los números. Pero vamos a hacer que las cosas convivan. Yo, por ejemplo, quisiese hacer una función, de hecho la puedo hacer en código, la podemos definir en Python. Puedo decir tipo representación numérica de, bueno, no sé, ¿cómo sería? Un número de charlas. No sé, algo así. Entonces yo acá recibo mi función, que va a ser o sea, va a ser un número de charge, básicamente, pero esto es mi num charge.
Entonces yo acá puedo decir que aplique, o sea, que devuelva numCharge, que es, de vuelta, es algo que recibe una función y un número base. La función le puedo decir que sea tipo justamente lambda x más 1, o sea que siempre va a sumar 1, y como primer argumento, como argumento inicial le paso 0. Entonces acá lo que puedo decir es tipo, che, representame el número real, o sea el número del sistema de los naturales, que implica tipo con esta función de decir sumo 1, o sumo 2, o sumo 3, partiendo del número 0. En este caso me va a devolver, no sé, si el número de Church que le paso, o sea si acá hago representación numérica del número de charge de C0, me debería devolver 0. Si yo pido lo mismo pero de C5, me debería devolver 5. Así. Pero si ahora digo que le paso en vez de esto, le paso, no sé. O sea, esta es otra función, o bueno, la redefino y ahora digo 2. Esto ahora debería devolver 0 también, pero esto va a devolver 10. ¿Se entiende? O sea, es aplicar n veces esa función, ¿no? O sea que esta función que yo defino es sumar 2, podría ser sumar 1, podría ser duplicar, podría ser lo que sea, y un valor inicial, el cual partir. Si yo obviamente hago la función duplicar, o sea, si hago por 2, el problema de esto es que siempre me va a dar 0, ¿no? Porque parto del 0. Pero puedo partir del 1. Con lo cual tengo 1, después el número de charge. Si le aplico del número de charge de 2, que implica, perdón, el charge de 1, que es duplicar una vez, esto sería 2. Después con el número de charge de 2, esto sería 4, y así. ¿Se entiende? Empiezo a poder reproducir muchas veces operaciones sin tener que definir muchas veces, o sea, infinitas veces esas operaciones. Simplemente lo hago utilizando el número de Church. Pero bueno, esto solamente lo puedo hacer si efectivamente después tengo un sistema tipado que me permite hacer operaciones numéricas tales como conocemos los números. Ahora existimos en el mundo de las funciones, que es el repetir las cosas tantas veces, ¿no? Pero bueno, de hecho, van a ver que, o sea, tranquilamente pueden hacer su propio lenguaje de programación partiendo de las reglas de Church, pero definiendo un mapeo numérico tipo de función a numeración. ¿Cómo puede ser esto, no? O sea, yo agarro cualquier cosa, bueno, o sea, algo en términos del universo de Church, algo del dominio del cálculo lambda, y lo transformo a un dominio que a mí me interese, que puede ser los números, por ejemplo. Entonces podrían hacer su propio sistema, ustedes haciendo el mapeo de el universo lambda a universo tipado, por ejemplo. Que de hecho vamos a ver que se puede, porque lo vamos a ver en 3 clases. Bien, importante esto, porque es básicamente lo que venimos diciendo. El número de charge n no representa el número en cuestión en términos matemáticos, sino que representa la acción de aplicar una función tantas veces como sea el número. Nada, eso. Pero bueno, como dijimos, no solamente nos interesa la definición, que es lo que trabajamos hasta ahora, sino que ahora quiero empezar a operar con estos números. Quiero poder, por ejemplo, hacer una suma. Quiero poder hacer esto, por ejemplo. 3 más 4. Bueno, a ver si decía algo más. Bueno, acá es algo lógico, ¿no? O sea, partimos de lo que esperaríamos que suceda. Que si yo a 1 lo sumo con 0 me dé 1. Que si a 4 lo sumo con 3 me dé 7. Entonces siempre hablando de los números de Church, ¿no? O sea, si el número de Church 1 más el número de Church 0 da el número de Church 1, que el número de Church 4 más el número de Church 3 me da el número de Church 7, y así. O sea que tomando ese caso particular, el de 3 más 7, se vería algo así, ¿no? Podríamos definir la suma de esos dos números en particular. De vuelta, estamos tomando siempre casos particulares, porque siempre para definir tenemos que partir de casos particulares y después los generalizamos, como es este caso. O como era el caso de los operadores booleanos.
En este caso, fíjense lo que hace. La definición es, obviamente, empieza con estos dos parámetros. ¿Por qué? Porque como el resultado tiene que ser un número de Church, recordemos que lo que se devuelve, o sea, un número de Church es una función que recibe un f y un x. Entonces, lo que devuelve esto tiene que ser también una función que recibe un f y un x, porque es la base de que un número de Church. Entonces, partiendo de ahí, devuelve una función que recibe un f y un x, que lo que hace decirle a esta función f, che, aplica 3 veces la f con el C4 como valor inicial. Bueno, el C4, el f y el x, sea cual sea, no importa. Ahora, ¿cuál va a ser esta f, no? Esta f, que encima está medio puesta rara ahí esa f. Claro, porque esa f la toma como sucesión ya, pero implica que sea distinta esta f. Le voy a poner una f distinta acá, una f. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa función f sea una función de incremento. Una función que incremente tantas veces como yo desee. En este caso, como yo desee, va a ser como sea lo que yo le ponga antes, ¿no? O sea, el número de Church que le ponga antes. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo se resuelve esto. Vamos a ver que efectivamente da. O sea, comprimiendo todo, que esto es lo que obviamente no queremos hacer cada vez que lo hagamos. Por eso nos permitimos usar etiquetas. Pero digamos, si esto lo desarrollamos y lo escribimos en términos de cálculo lambda puro y hecho, esto se desarrollaría así. Yo tengo una función, mi C3, que estaba por acá definida. Bueno, no, pero es lo mismo. O sea, acá daría que sería 3 veces F. O sea, ¿qué es esto? F. Después acá hay una F, que es la que recibe por parámetro, que yo acá la habría renombrado a F'. Y tiene esto 4. Entonces lo que va a hacer esto es, fíjense lo que va a hacer, el F3, o sea, esto acá, que es el C3, va a tomar como parámetro a la F. O sea, recuerden que C3 también es un número de Church, o sea que recibe un argumento función y un argumento valor base, que el argumento función va a ser la F en cuestión, la F', la va a reemplazar ahí, y el valor base va a ser lo que sea que haya acá. Entonces fíjense cómo va a ser el reemplazo. Va a reemplazar la F en todas las ocurrencias de F acá, o sea, acá va a ser todo F', bueno, le saco el F' voluntariamente para que no tenga que poner la prima todo. Pero fíjense, va a reemplazar esta F acá, o sea, acá va a ser el reemplazo, acá ya lo vimos todo de vuelta, ¿no? Pero fíjense, primero va a ser el reemplazo de las F's, de las F3, acá va a decir lambda x3, f x3, y me falta después reemplazar el x3 por este, que también es fx. Entonces, si yo encajo eso ahí, va a quedar f, que va a quedar básicamente el número de Char 7. Imposible entenderlo, imposible. O sea, es algo que no tenía absolutamente ningún sentido alguno. Lo que termina dando esto, o sea, ¿cómo llegamos a que la suma es esto? Es básicamente, fíjense, es una falopeada. Me gusta ponerlo así. Fíjense que define la suma como una función que recibe dos argumentos, que va a devolver un número de Church que parte de aplicar n veces la función f sobre el valor inicial, que era aplicar n veces de los argumentos f y f. Imposible de decirlo comparado, básicamente. ¿Y qué es esa f de x? Esa f de x no es cualquiera, porque tiene que ser una f de x particular, no para decir, ok, yo aplico efectivamente una sola vez esa cuestión, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, de hecho se lo dejamos a libertad, por eso la f también es un argumento, no es casualidad.
porque yo podría plantear incrementos de 1, de 2, de lo que sea. Entonces no hace falta que yo necesariamente sumar me implique sumar de a 1. Depende de lo que yo le pase, cómo funciona acá. Podría ser sumar multiplicando 2, cosa que sería rarísimo. O sumar, o sea, incrementar de a 2, haciendo x más 2. O incrementar duplicando tantas veces el número. Nada, a mí esta forma igual no es la que más me ayuda a verlo. Acá me estoy dejando diapositivas. Pero a mí me gusta verlo de la siguiente forma. Vamos a escribirlo con palabras. Me gusta más a mí con palabras. Lo explico de esta otra manera porque por ahí muchos están perdidos. Me incluyo. Siempre, de hecho, que lo repaso, arranco perdido y recién después le caso un poco la onda. Pero es algo que siempre te termino mareando un poco. Entonces a mí me gusta ponerlo con palabras. Supongamos que yo quiero lograr que si yo sumo, o sea, sumar, el número de charge 3 y el número de charge 4, me debería dar el número de charge 7, ¿no? Me debería dar este. Que si lo que ven de una manera es decir, yo quiero que repetir 3 veces incremento de 1 sobre repetir 4 veces. Se escribe. Me debería dar igual a repetir 7 veces. Que básicamente esto sería como mapear. Esto C3 es repetir 3 veces, C4 es repetir 4 veces y C7 es repetir 7 veces. Incrementos de 1, lo digo acá porque particularmente me interesa incrementar de a 1 si quiero hacer la forma más sencilla, ¿no? Podría decir incremento y listo, para no confundir con más números. Entonces acá básicamente, si yo quiero llevar esto a calcular esta sentencia, sería básicamente eso, sería decir, ok, yo hago C3, vamos a ponerlo genéricamente, me gusta más. Vamos a seguir, voy a hacer un... Entonces acá sería decir, si yo quiero repetir n veces, incrementos de 1, o sea, supongamos que yo tengo una función que es incrementar 1, cn, y esto me debería dar cn más n, ¿no? No sé si, ahora que lo pienso no sé si se entiende mucho más. Pero bueno, en mi cabeza tenía más sentido ponerlo así. Pero ahora que lo explico, no sé si le sirvió a alguien efectivamente verlo de esta manera. Pero... Claro, está bien, me falta algo importante, que por ahí sirve entenderlo, qué es lo que yo entiendo como la función incrementar 1. La función incrementar 1 es básicamente una función que recibe un número de charge cualquiera, que voy a llamar n, y lo que hace es aplicarle una f más a lo que sea que recibe. Vamos a hacer algo así, ¿no? O sea, f de x, porque de vuelta esto tiene que devolver un número de charge. Entonces, si lo quieren ver así, es como decir aplicar una f sobre n de f de x.
sea, esto es el número de charge inicial, o sea, es como que yo desarrollo el número de charge inicial con los parámetros en cuestión y aparte le aplico una F más. Entonces, si acá le paso, no sé, si acá le pasase C0, o sea, suponiendo que acá digo a esto, le aplico, no sé, C0, básicamente esto va a resultar en lambda F, lambda X, esto va a ser F de C0, que era lambda F, lambda X, X, F de X. Lo cual, esto va a dar, es igual a lambda F, lambda X, F de, bueno, reemplazo acá, y me va a dar X. O sea que acá tengo C1. ¿Se entiende? Esto me dio C1. Está bien. O sea, esto está bien. Esto tenía miedo de haberla definido mal. Pero está bien. O sea, si yo a esta función que defino acá le paso C0, me va a terminar devolviendo, independientemente de cuál sea la F y cuál sea la X, me va a terminar devolviendo C1. Y si yo le pasase C1 a esto, o sea, hiciese el incremento de 1, de C1, básicamente esto es F de, bueno, tengo que desarrollar, esto es lambda F, lambda X, F de X, le paso F y le paso X, está acá. No, acá estoy desarrollando directamente, estoy haciendo como la reducción, como si estuviese haciendo ya directamente la reducción, y esto va a terminar dándome lambda F, lambda X, F, reemplazo acá y me va a quedar F de X. Que esto básicamente C2. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El incremento se entendió. Me interesa más por ahí que se entienda el incremento que la suma, por ahora, por el momento. De hecho, la suma es más complicada que la multiplicación y que la potencia. Pero lo más importante es que entiendan el incremento. O sea, ¿el incremento se entiende? Me interesa que esto se entienda primero. Me arrepiento de haber arrancado por ahí, están las diapos así. No sé si de hecho en algún momento se define el incremento. No se define el incremento. Creo. No se define el incremento. Somos una mierda. Bueno. Nada, importante el incremento. El incremento es sumar 1, ¿no? O sea, es la suma más básica. La suma más básica es sumar 1. Entonces, si yo quiero sumar 1, a cual sea que sea mi número de charge, es básicamente aplicarle una F nueva a eso. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer que se aplique, sea sumar 2? O sea, yo puedo definir ahora vamos a parar esto. O sea, el incremento 1 es sumar 1, básicamente. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el incremento 2? Sería casi lo mismo, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer yo para que sea como incrementar 2 veces? Si esto es incrementar una vez, que es básicamente agarrar el número, obviamente pasarle los parámetros, que se expanda y todo, y aplicar una F más, ¿qué sería incrementar 2 veces? Agregar otra F, bien. Entonces acá, los parámetros son los mismos. Pues, ténganse en cuenta que, o sea, esta F y esta X es porque en realidad yo estoy definiendo el número de charge. Pero si quieren lo pueden partir como acá, o sea, el parámetro en realidad de incrementar 2 es un número de charge, que es el n. Todo lo que está acá es porque yo tengo que devolver un número de charge que tiene esta firma. Entonces acá, esto va a ser, como dijo el compañero, aplicar 2 veces la F. Y ahora NFX. ¿No? O sea, lo que está en rojo es otro número de charge. Y esto es el parámetro que es un número de charge en cuestión. ¿Se entiende? Entonces, si quisiese incrementar 3, ¿qué tengo que hacer? Agregar otra F. Bueno, justamente si yo quiero incrementar tantas veces, que sería básicamente sumar, ¿no? Sumar
otro número. O sea, yo acá digo, ahora quiero incrementar n. Ahora no solamente necesito definir, perdón, voy a decir incrementar m, para que sea un poco más, o incrementar k. Yo no solamente necesito el número base, sino que ahora necesito el k, porque ahora el k es un parámetro. Acá arranca mi número de charge. Vamos a hacer la definición de vuelta. Entonces acá tendría que hacer de alguna forma tipo f, k veces, ¿no? O sea, esto sería f, k de n, f. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto sí, esto estamos de acuerdo. Bueno, tratemos de escribir f, k veces, pero en términos de número de charge. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo creen que podrían hacer esto mismo pero con número de charge? Recordate la definición de número de charge. O sea, ¿qué harían? ¿Qué? Ok, ¿qué número de charge que vimos se parece más a esto? De los que están escritos acá arriba, ¿cuál es el que está? CN, bien. Podría llamarse CK también. Si quieren lo cambiamos el nombre a CK. CK. Si yo quisiese aplicar, o sea, si yo quisiese que esto, o sea, esto es lo que yo quiero que me devuelva. Entonces, para que esto me devuelva, que es básicamente lo mismo que está escrito ahí, pero que el X es todo esto. ¿Se entiende que esto es lo mismo que acá, pero ya el X es algo más grande que todo esto? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero que me devuelva eso, yo le podría decir que quiero que K, que es la cantidad de veces que quiero sumar, que también va a ser un número de charge, que va a ser justamente CK, ¿no? Si quieren, ese es el CK. Básicamente yo digo, ok, llamo a CK con la f y x para que me dé esto. Entonces, la f estamos de acuerdo que es lo mismo, porque es una cosa que no tiene valor, por ahora. Entonces acá le paso f. Pero ¿qué le paso como x, perdón? Le tengo que pasar todo esto, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, todo esto se lo paso como mi x. ¿Se entiende? O sea, logro, con la definición que yo tuve acá arriba, lo hago directamente reemplazando acá. Este es mi número de charge, que será CK, o sea, puede ser C2, C1, CK o lo que sea, con los argumentos que en cuestión recibe para que dé esta misma forma. O sea, para que en base a esto yo termino logrando esto mismo. Que básicamente para que esto se transforme en esto, yo tengo que pasarle acá una f, que es un parámetro, y esto para que, o sea, acá le tengo que pasar esto para que después cuando lo reemplace me lo reemplace acá así. ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende un poco más? Un poquito más, por favor, díganme. Un poquito más. Cuesta un huevo, les juro que la suma es lo más difícil de todo. O sea, si esto no es igual. Pero créanme que la multiplicación es un poco más corta. Creo. O sea, puedes imaginar que es la peor operación. La división, por eso no la vamos a ver. Así que, nada. Tengan en cuenta que esto es lo fácil, en teoría. Porque por eso vemos hasta cierto punto del cálculo lambda, porque después ya es directamente meternos en un mundo que nos excede totalmente. Y se van a volver más matemáticos que programadores. Pero bueno. Para hacer la multiplicación, ¿qué significa? O sea, hacer 3 por 2 es hacer 3 veces 2, ¿no?
Sí, ¿no? Esto estamos todos de acuerdo. Perfecto, porque 3 veces, ¿qué es? ¿Qué lo tenemos de hecho? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es 3 veces? C3, exactamente, es repetir 3 veces algo. ¿Qué es repetir 3 veces? 2. ¿Qué es 2? Bueno, otro número. Entonces acá, bueno, esto te quedó de repaso de funcional, pero en realidad no vimos funcional, así que esto lo voy a saltear. Pero es básicamente decir, ok, yo hago 3 veces 2, que es básicamente decir C3, C2. Listo. No hay mucha, perdón, no, está bien, está bien. C3, C2. O bueno, C2, ahí hace 2 por 3, para entender que es lo mismo. Y entonces, esto es la multiplicación. O sea, la multiplicación es encadenar directamente 2 números de Church. Porque esto qué va a hacer? Esto va a decir, ok, repetí 3 veces C2. Que C2 a su vez es repetir 2 veces. Entonces repetir 3 veces, repetir 2 veces es repetir 6 veces. ¿Entiendes? Entonces esto va a dar como resultado C6. Después obviamente yo le tengo que pasar el F y el X para que se expliquen. Porque si no, no tiene ninguna gracia. Pero entonces la multiplicación, ahí está con C2 y C3, pero la podemos generalizar. Bueno, acá está la expansión, pero básicamente lo que podemos definir es que la multiplicación recibe 2 números de Church, n y m, y nos devuelve otro número de Church, que de vuelta siempre es a partir de la definición de fx, donde básicamente hace n y m, a m le aplica una f para que la aplique tantas veces. Después, si quieren, esto se va a ver así, porque recuerden las reglas de asociación, va a terminar dando así. Entonces esto es, la m la repito m veces, y la repetición de m veces de la f la hago n veces, con lo cual esto va a ser, no sé, repite 2 veces la f, entonces me va a dar 2. Pero si yo repito 3 veces la repetición de 2 veces de la f, me va a dar 6 repeticiones de la f. ¿Entiendes? Lo que pasa acá incluso. Si se fijan acá, bueno, acá aplica 3 veces la f, y después esto lo reemplaza acá donde dice hacerlo 2 veces. Acá, esto, si se fijan acá se duplicó porque está 2 veces. Acá se reemplazó esta f, entonces se duplicó. Y bueno, y me termina quedando C6. Esto lo pueden ver con más, o sea, si lo ven acá no lo van a entender, por eso no lo quiero saltear, porque ni siquiera está con una font monoespaciada, o sea que es un quilombo leerlo. Pero si lo ponen en un editor lo van a poder ver un poco más fácil porque va a estar todo ocupando el mismo espacio. Pero bueno, nada, es básicamente decir, aplico tantas veces la f y esa misma repetición la repito tantas veces. O sea, es fácil la multiplicación, es repetir una repetición varias veces. ¿Entiendes? Entonces acá yo le puedo pasar C2 y C3 y me va a dar lo mismo que antes, ¿no? Lo mismo que tenía acá. Bueno, acá. O sea, para que vean que es exactamente lo mismo con n y m que con valores fijos. Duro, durísimo. Y acá es donde empieza la falopa extremadamente falopa. O sea, no les puedo explicar el nivel de falopa que es esto. Que es el predecesor. Pues es muy fácil. Es muy fácil sumar cosas. Porque siempre es repetir. Pero ¿cómo haces para repetir a la inversa? ¿Qué es repetir a la inversa? O sea, es volver pasos atrás. O sea, no existe. O sea, esta lógica de repeticiones no la podemos llevar para atrás. ¿No? Entonces, esto Church, de hecho, no lo pudo resolver en su momento. Tuvo que venir este muchacho, Stephen King, tipo muy limpio, y dijo, yo encontré la representación de la función predecesor, que básicamente es lo mismo que el incrementar 1, pero al revés, es restar 1. O sea, el predecesor es restar 1. Entonces, a partir de restar 1, es fácil, porque restar n es aplicar tantas veces restar 1. Es como sumar a la inversa, ¿no? Es aplicar. ¿Dónde dejamos la suma? Esto. La suma es
la suma sería lo mismo, pero la f que yo le paso es, en vez de incrementar 1, es restar 1. ¿Se entiende? Entonces si aplico n veces restar 1, es restar n veces. Entonces, en base al predecesor, que es esta mierda, o sea, por eso no lo vamos a ver, esta poronga, que andás a ver quién y cómo y qué sustancias consumió para llegar a esto, Stephen Klein, que de Klein no tenía nada, descubrió el predecesor. Y con el predecesor es fácil, porque la resta es directamente aplicame m veces el predecesor sobre el valor n. O sea, sobre el valor inicial n, aplicame m veces la resta de 1. O sea, restar 1. Esto es sencillo. O sea, ya es más parecida a la lógica que habíamos visto antes. Pero el tema es cómo llegás a esto. Bueno, hay una manera muy copada de llegar a esto, que es a partir de las listas. Que si quieren esa la vemos, porque se nos acabó el tiempo. O sea, ya no hay más para ver. O sea, acá vimos todo lo que vamos a ver en la teórica. Después vamos a ver más operadores, pero lo vamos a ver en la práctica con Ari. Pero vamos a intentar llegar al predecesor con las listas. Esto es muy interesante. Algo que no me quiero dejar de mencionar, porque también es importante. Dijimos que varias expresiones lambdas pueden representar lo mismo, pero son cosas distintas. ¿Cuáles de las que vimos son lo mismo? En esta clase vimos dos cosas que son exactamente lo mismo. ¿Cómo? El primer elemento, no, porque el primer elemento recibe un parámetro y devuelve, usa true el primer elemento, pero no es que es true. O sea, usa el true, la función first. No, pero la función false es muy parecida al 0, ¿no? Es una función que recibe dos parámetros y devuelve el segundo, ¿no? Pero obviamente no tiene nada que ver, o sea, una cosa con la otra. O sea, el true el false, era, recibo dos parámetros, devuelvo el segundo, pero acá recibo una función y un valor base y devuelvo el valor base porque le aplico la función 0 veces. Entonces, el significado obviamente es distinto, pero la expresión lambda es la misma. Y así como hay expresiones lambda que son iguales pero representan cosas distintas, hay expresiones lambda que representan lo mismo pero son distintas. O sea, eso también es algo súper loco del universo de cálculo lambda, donde hay cosas que son equivalentes por nombre, pero son distintas en la práctica, en la implementación. Después hay cosas que son iguales en la implementación, pero son distintas de nombre, o sea, son distintas de lo que representan. Por ejemplo, el true y el true y el first igual tienen bastante similitud, se podría ver casi como lo mismo. De hecho, y el false y el 0, por ejemplo, también son funciones equivalentes, si bien representan en sus mundillos cosas distintas. Pero bueno, bien, vamos a hacer el último ejercicio antes de hacer la pausa, que estos no están en las diapositivas, pero se los voy a explicar porque es muy interesante. Entonces, queremos hacer el predecesor, pero sin hacer esa mierda. Entonces, alguien, que no sé quién es, dijo, che, pero puedes encontrar el anterior usando listas, o sea, usando tuplas. Y vos dirás, what the fuck, estás mezclando universos. Eso no se hace, es como mezclar amigos en una junta. No todo el mundo lo entiende. Bien, yo definí la función phi. Y voy a decir que recibe un par. ¿Sí? ¿Sí bien? Sí. Sí, recibe un par. Madre. ¿Para qué voy a poner la definición de par? Porque esto lo vi justo ayer en un blogcito y me pareció copado, pero necesito ir a la definición de par. Bueno, tenemos la definición de par acá. Y la definición de first y second está acá. Perfecto. Me voy a ayudar igual con internet. Gracias. Tenemos internet de la facultad. Acá está.
Está bien. La función phi es una función que va a recibir un par. Yo lo que quiero que haga la función phi es esto. Yo recibo un par, tipo, que recibe o sea, recibe dos números de Church, o sea, el par es algo que es tipo un número de Church 1 y un número de Church 2, suponiendo así, y me devuelve un nuevo par, pero con el segundo elemento en la primera posición y en la segunda posición el primer elemento sumado más 1. Es como hacer un shift, ¿no? Como ir incrementando los dos valores por uno. Como hacer un map de tipo, hacer un for donde cada elemento le sumo, o sea, agarro este y digo es el primer elemento de mi lista y después voy a seguir continuando, pero es el siguiente elemento. ¿Cómo harían eso? O sea, yo recibo un par y tengo que devolver un nuevo par. Entonces, tiene sentido que ahora invoque a la función pair para devolver un nuevo par. Y yo quiero que el primer argumento sea el segundo argumento de esta lista, de este par. Entonces, ¿acá qué pondría? Si yo quiero que el primer argumento de mi nuevo par sea el segundo argumento de mi anterior par, ¿qué debería ser? ¿Qué puedo usar de acá? Sí, sec TP, ¿estamos de acuerdo? O sea, esto me va a devolver lo que sea que haya en el segundo argumento de mi par original. Y ahora, yo quiero que el segundo argumento de mi par sea el segundo par, o sea, este argumento, pero sumado por 1. ¿Qué tengo que hacer? Podemos usar varias cosas que están en el pizarrón y que están allá, tipo, incluso. Bueno, vamos a espolear. Vamos a decir esto, vamos a incrementar el 1, lo que sea que me devuelva, de vuelta a pedir el segundo elemento del par original. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto me va a devolver exactamente lo que yo quiero? O sea, yo le voy a pasar un par, me va a devolver un nuevo par, que el primer argumento es el segundo elemento del par original, y el segundo elemento del par original incrementado más 1. ¿Sí? Entonces esto va a empezar a dar phi para n0 y n0, por ejemplo, ¿qué me va a dar? n0 y ¿qué? n1. Y si yo lo aplico phi a esto, o sea, si hago phi de phi, ¿no? Ahora hago phi de phi, ¿qué me va a dar? N1, N2, bien. Y si hago 3 veces esto, ¿cuánto? Bien. Bien, notarán que yo repetí 3 veces la operación phi. También puedo decir que la quiero repetir 5 veces, por ejemplo. ¿De qué forma práctica lo puedo hacer sin tener que hacer esta forma? ¿Con qué otra herramienta que vimos esta clase lo podemos hacer? Sí, ¿qué número char si queremos repetir 5 veces? ¿Cuál? C5. Entonces, C5 de... Partimos de vuelta del N0, N0. ¿Esto qué me va a dar? Siguiendo esto. O sea, es aplicar 2 veces más esta función. Con lo cual, ¿qué me va a quedar? Acá. Fíjense que, o sea, esto es, aplicarla una vez me da esto. Aplicarla 2 veces me da esto. Aplicarla 3 veces me da esto. Fíjense que siempre la cantidad de veces que la aplico me queda en el segundo argumento. Perfecto. O sea, sí. Esto es C0, perdón. Antes lo llamé N0, C0, C4 y C5.
¿Notan algo raro acá? O sea, ¿qué logramos con esto? Que a partir de un número de charge, de alguna forma nos quedamos con un número anterior. O sea, obtuvimos un número anterior a partir de un número de charge. Entonces, ¿cuál sería la forma de decir predecesor de esto? Exactamente. O sea, puedo decir que predecesor es igual a first de phi de p, ¿no? O sea, de un número de charge. O sea, puedo decir pair de, o sea, perdón, me faltó el argumento, ¿no? O sea, predecesor de n es igual a first de phi de pair de, perdón, me comí acá, el n, importante. N phi de cualquier pair, no importa el pair, siempre le pongo n0, o sea, c0, c0, c0. Lo escribí medio así. O sea, no sé cómo mierda se llegó a esto. Al predecesor pero de alguna forma, usando otras herramientas de otro sistema distinto que el de los números, usando el sistema de las listas, de las tuplas, pudimos llegar a la misma definición, que es, utilizando la forma de crear tuplas, pudimos definir el predecesor. Si se fijan, son equivalentes, pero son cosas totalmente distintas. O sea, eso recibe 3 argumentos, igualmente esto por ahí tendría sentido que reciba 3 argumentos quizás, porque tendría que devolver el f y el x de la definición de número de charge, con lo cual acá no iría C0, sino que iría C0fx y C0fx, ¿no? Podríamos decir. Si lo quieren hacer como más parecido, a ver si incluso lo sale. O sea, esto podría ser. Esto sería lo mismo, es decir, C0fx y C0fx. Y ahora sí estaríamos en la línea. Bueno. Y no sé si de pedo es lo mismo, pero bueno, no es lo mismo porque ya arranca con el n y nosotros arrancamos con fer, así que no es lo mismo. Pero básicamente funciona igual. Logramos de otra lógica totalmente distinta lograr lo mismo. Y eso es lo súper poderoso que tiene el universo del cálculo lambda, que con funciones y mezclando tipo funciones que a priori no tenían nada que ver, logramos tipo llegar a una expresión que nos hubiese costado infinitamente entender. De hecho, si van creo que a la definición formal de cómo se define eso, que tienen que ver tipo el paper que lanzó este muchacho Klein, es imposible, literalmente es inentendible lo que hace. Hace algo como una especie de recursión, utilizando tipo un caso base, que no sé cómo lo define en cálculo lambda, tipo hacer como una recursión hacia atrás. Es algo que se puede, es como hacer un for, un loop, pero lo definen con cálculo lambda, eso usan un operador estrella. Medio que extraño, no sé. Pero bueno, hace uso de ese operador de recursión y gracias a eso define la precisión. Pero nosotros pudimos olvidarnos de eso usando herramientas más sencillas que teníamos a mano. Que bueno, cuesta un poco trabajarlas porque es un poco trabajar la cabeza y ponernos en esa mentalidad. Pero nada, es súper interesante porque, como pueden ver, básicamente en una clase y definiendo 3 cosas pudimos definir prácticamente un sistema formal bastante digno dentro de todo. Donde tenemos operaciones booleanas, operaciones numéricas, operaciones de lista, de tuplas, de memoria. Y si se fijan, esta usa las 3, porque first por adentro tiene booleanos, donde obviamente tenemos número de charge metido por ahí y donde tenemos la definición de pares. Entonces ahí mezclamos las 3 para seguir construyendo por encima. Nada.
Súper falopa, súper hermoso, muy matemático todo, muy inentendible. Y no vamos a ir mucho más de cálculo lambda que esto, porque ya, digamos, sería hacer una materia aparte. Lo que sí les podemos llegar a tomar, que de hecho ejercicios que va a hacer ahora Ari, es por ejemplo seguir sumando operadores. Sumando operadores que son típicos, como la igualdad booleana, como el if, como chequearse un número cero, como chequearse un número par. Cosas que se pueden hacer, no son tan complicadas de lograr. Bien, con eso damos fin a esta segunda clase de cálculo lambda